Vamos a meditar sobre el Evangelio del tercer domingo de Adviento, que es el que se denomina Gaudete. Gaudete quiere decir alegría. Es el domingo en que los sacerdotes pueden usar ornamentos rosados, que es como una atenuación del morado, y se va a encender la vela rosada que está en la corona de Adviento. Ya es el tercer domingo, y el personaje principal en este domingo es Juan el Bautista. El Evangelio es de Lucas, capítulo 3, del 10 al 18. Lucas 3, del 10 al 18. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de duda diciendo, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quedará la paja en un fuego que no se extingue. Con esta y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la nueva buena palabra del Señor. Ya estamos en la tercera semana del Adviento. Adviento quiere decir advenimiento. Era lo que cuando el emperador iba a visitar un pueblo, era el advenimiento. Alguien viene y entonces se preparaba mucho el pueblo para la llegada del emperador. Por eso es que la iglesia pone el Adviento, el nombre de Adviento. Estamos preparándonos para la llegada del gran rey, que es Jesucristo el Señor. Entonces aquí viene la parte de alegría. Alegría porque Juan el Bautista siempre estuvo rodeado de alegría. Es importante ver, por ejemplo, en Lucas, cuando nosotros vemos la anunciación de, de, de la anunciación de la Virgen, en Lucas también está la anunciación, se expresa la anunciación de Juan el Bautista. Tomamos Lucas capítulo 1 y buscamos a ver cuando Zacarías está en el templo. Zacarías era el esposo de Isabel, la prima de la Virgen María, y él estaba en el templo haciendo su servicio como sacerdote. Y ahí se le aparece el ángel Gabriel, el mismo ángel que se apareció a la Virgen María para anunciarle que iba a ser la madre de Jesús. Y dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas, verso, vamos a empezar aquí, 19. Vamos a empezar un poquito antes. El verso 18. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vamos a empezar antes porque la anunciación está un poquitico antes, empecé un poquito bajo. Dice, vamos a ver el capítulo, el verso
el verso 13. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Él siempre oraba a Dios para tener un hijo, pero su esposa era estéril y ya eran ancianos. Isabel y su mujer te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. O sea que el nombre de Juan es puesto por el ángel Gabriel. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. O sea que ahí vemos ya el gozo y la alegría de la venida de Juan el Bautista antes de nacer. Y entonces cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, ella estaba de 6 meses de embarazo, Isabel. Dice aquí cuando vamos al capítulo, bueno, vamos al verso capítulo 2 y vemos aquí la parte, la visitación a la Virgen María, cuando ella va a visitar a su prima Isabel. Nos seguimos el capítulo 1, perdón. En aquellos días, verso 19, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu, de tu seno. O sea que ya el niño salta de gozo al oír la voz de María que anunciaba, que traía el Espíritu Santo con ella, y fue como Juan está rodeado de la alegría de este domingo, que es precisamente el gaudete de la alegría. Lo importante de todo esto es lo que es la predicación de Juan el Bautista, porque cuando él predicó en el desierto es precisamente muy significativo para los judíos. Primero que nada porque ellos al entrar en el desierto, salieron de Egipto y entraron en el desierto, pasaban de ser esclavos que habían sido en Egipto a ser hombres libres en la presencia de Dios. O sea que pasaban a ser hijos de Dios. O sea que fue un cambio grande. El desierto el silencio que hay en el desierto es una manifestación de la grandeza de Dios. Yo no sé si ustedes han estado en el desierto, pero cuando uno está en el desierto, todo el cielo se ve estrellado completamente sin una nube. Es una cosa que te embarga, ves la grandeza del universo, te ves pequeño en esa situación y el silencio que existe alrededor es verdaderamente algo que hay una presencia de Dios muy grande. Por eso es que Jesucristo a veces se retiraba al desierto a orar. ¿Por qué? Porque hay una presencia de Dios especial. Y entonces esa predicación de Juan el Bautista viene del desierto, viene de una presencia grande de Dios en él. Y entonces esa predicación llegaba a la gente, a tal extremo que la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Porque hay una cosa importante, la conversión tiene que llevarte a una pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Sentarme en un banco o algo más? Esa es la parte importante. O sea, la parte de la fe tiene una parte emocional, pero no te puedes quedar solamente en la emoción. O sea, la emoción tiene que llevarte a una acción. O sea, lo importante de esto es ver que la fe es un conjunto de, primero que nada, tú aceptas a Dios como grande, omnipotente, que todo lo puede hacer. Es un Dios que te ama y es un Dios en que la palabra que está puesta en la Biblia se cumple. Por lo tanto, eso te da una confianza. Y la confianza es la que te mueve a preguntarte, ¿qué debo hacer? Y esa es la respuesta que tú tienes que darle a Dios. La fe tiene que llevar a la acción. No se puede quedar estática, sino que tiene que llevar a la acción. No quedarse solamente en la emoción, sino en preguntar, ¿qué estás haciendo?
Por eso es que la gente le va a preguntar a él, ¿qué debemos hacer? Y entonces él le dice, el que tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. Compartir lo que tú tienes. Porque ahora vemos una promoción de edificios de gente, pero también es una promoción de storer, esos almacenes en que tú guardas las cosas que no quieres usar. Y a veces la gente tiene cosas que metidas en esos almacenes y, señor, compártela con la gente. Si lo tienes guardado ahí y no lo estás usando, compártelo. Por eso le dice eso, comparte con las demás personas. Y entonces acudían también los publicanos. Los publicanos, ¿quién eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Y entonces, lógicamente, ellos estaban, pues tenían una avidez de poder tremenda, eran una falta de honradez horrible, traicionaban al propio pueblo porque ellos cobraban más de los impuestos para la diferencia cogerse ellos ese dinero. O sea, que eran verdaderamente unos corruptos. O sea, exigían más dinero de lo que tenían que pagar la gente. Y estaban aliados al Imperio Romano. Y entonces ellos precisamente le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Y entonces Juan les va a decir, no tienen que abandonar la profesión que tienen. Sigan siendo cobradores de impuestos, pero no cobren más de lo establecido. O sea, no salgan, conviértanse, cambien la mentalidad y entonces hagan honestamente el trabajo que tienen que hacer. Hay que cobrar impuestos, cobren lo justo y necesario, pero no cobren más para ustedes quedarse con ese dinero. Y entonces ellos por eso reaccionaban a eso. Cuando la persona tiene la conversión, por ejemplo, ¿se acuerdan de Saqueo? En Lucas 19. Saqueo era supervisor de publicanos, o sea que tenía varios a cargo de él. O sea que era un hombre, cuando él se encuentra con Jesucristo, viene la conversión de él. Y entonces viene la acción de él en que quiere devolver de lo que ha robado. Capítulo 19 de Lucas. Dice aquí, habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Se había enriquecido corruptamente porque le había robado a la gente. Y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura, era pequeño, era enano. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí y cuando Jesús llegó, tenía deseo de ver a Jesucristo. Aquel sitio, alzando la voz, la vista de Dios, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. La alegría otra vez, la alegría del encuentro. Así ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador, decían los judíos. Saqueo puesto en pie, dijo al Señor. Y ahí viene, ¿qué debo hacer? La pregunta. O sea, la acción. Dice, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo, 4 veces. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el hombre, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. O sea, ahí viene ya cuando Jesucristo entrega la salvación, quiere decir, toda la casa de Saqueo se convirtió. Él no le dijo que dejara la profesión que tenía, le dijo que actuara honradamente. Lo que Juan le dijo a los publicanos que se acercaban y preguntaban, ¿qué debemos hacer? Sé honrado. No tienes que abandonar la profesión.
sé honrado en el trabajo que estás haciendo. Y entonces le pidieron unos soldados, le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? O sea, los soldados eran paganos, porque los judíos no podían hacer el servicio militar. Les estaba prohibido hacer el servicio militar. Por lo tanto, era gentiles, gente pagana, que estaban a sueldo con Herodes Antipas, y ese era el ejército de Herodes. O sea que la predicación de Juan había sobrepasado a los judíos y había llegado a esta gente que eran gentiles, eran paganos. Y entonces le dice, no extorsionen a nadie. Esta gente estaba acostumbrada a, podían hacer robaban a la gente, extorsionaban a la gente, le quitaban dinero, levantaban falsos testimonios, abusaban del poder siendo soldados. Y entonces Jesucristo, Juan le va a decir, no, no tienen que dejar de ser soldados, pero no extorsionen a nadie. O sea, no opriman a la gente, ni denuncien a nadie falsamente, levantar falsos testimonios para encarcelar a alguien, sino conténtese con su salario. No traten de coger dinero de otras personas. Y como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban, fíjate bien que este evangelio tiene 3 puntos. Tiene un punto en que es cómo Jesucristo es una visión cristológica. De Juan va a hablar precisamente de que viene el Mesías. Él no es el Mesías. El que viene detrás de él es superior a él. O sea, él es el precursor. Él es el que viene anunciando que el Mesías está llegando. O sea, esa es la parte cristológica. Tiene una parte escatológica. O sea, porque va a hablar del final de los tiempos cuando se separa el grano de trigo de la paja. La paja. Y entonces viene otra parte que es Dios es omnipotente. Dios lo puede todo. Entonces la parte, por eso tiene las 3 visiones. Una parte escatológica, otra parte es cuando Él está anunciando la llegada del Mesías, precisamente, y va a decir, este es el que viene detrás de mí. Y dice aquí, cuando estaba el pueblo en expectación en la espera, todos pensaban que quizás Juan era el Mesías. Y Juan los va a sacar de dudas, diciendo, es cierto que yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua, el agua es exterior solamente, no use nada de interior. Pero ya viene otro más poderoso a quien no merezco desatarle la correa de mi sandalia. O sea, quiere decir, los que limpiaban los pies cuando una casa llegaba a una persona con sandalias, que era el zapato normal que usaba la gente, el criado normalmente no era un judío, era un esclavo gentil o una persona, un judío no hacía eso, porque lo consideraban deshonroso. O sea, le quitaba las sandalias y le lavaba los pies antes de entrar en la casa, porque los pies venían llenos de polvo. Entonces, eso era la parte. O sea, un trabajo humilde, era el trabajo de un criado. Y entonces, por eso lavaban antes. Jesucristo sorprendió precisamente a los apóstoles en la última cena cuando le lavó los pies. Por eso Pedro le dice, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Y entonces Jesucristo dice, si no te lavo los pies, no, no tienes vida eterna. Y entonces cuando, estoy parafraseando, entonces cuando Pedro le dice, no solamente los pies, Señor, de la cabeza para abajo. O sea, acepta. El Señor hace un acto de humildad. Se puso un delantal y lavó los pies de los apóstoles. Por eso en la misa del Jueves Santo, el sacerdote lava los pies a 12 personas en recuerdo de la acción que hizo Jesucristo. Pero es un trabajo humilde. O sea, y Juan dice, ni siquiera soy digno de lavarle los pies. Desatarle la correa de sandalia quiere decir lavarle los pies. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir, él ya va a lo interior de la persona. O sea, el bautismo de Juan era solamente exterior. Era el agua caía por fuera y lavaba lo exterior como un signo de pureza, de cambio de vida. La conversión es
cambio de dirección. Entonces, por eso es que se llama precisamente en esa forma. Pero el espíritu se fija en el alma. Es el sello que entra en el alma de la persona. Y fuego, quiere decir, habrá amor suficiente para poder servir a las demás personas, para la acción. El fuego es el que mueve a la persona a actuar. O sea, que la fe no se queda en los bancos, sino que va a una actuación. Voy a hacer algo por el Señor. Y dice aquí, Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Yo llegué a ver esto del bieldo. Ya no, hoy en día es máquinas, totalmente. Separar el trigo de la paja. O sea, los granos de trigo de lo que es la paja. O sea, lógicamente, antes era como, había como un poquito, como una colinita pequeña, un altozano que le llaman, y entonces ahí ponían toda la paja y el trigo, todo lo que habían recogido. Y entonces el bieldo era como una vara que tenía como dos dientes al final, como si fuera un tenedor gigante. Y con eso ellos pinchaban eso, saltaba en el aire y entonces la paja, que es más ligera, se separaba y el grano del trigo, que es más pesado, caía en tierra. Después ellos apartaban la paja y se quedaban con los granos de trigo. Por eso viene a continuación, dice, guardará, dice, para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Esta es ya la visión escatológica, la visión de los últimos tiempos. Al final de los tiempos, eso separará a los que no están con él de los que están con él. Separará lo que se llama la paja, que se quemará, y el trigo que se guardará en el granero, quiere decir que estará en el reino de los cielos. Esa es la visión escatológica que tiene este evangelio. Al final de los tiempos pasará. Esto lo explica con algo que ellos pudieran entender porque lo hacían, era una cosa normal que se hacía en el tiempo de la recogida del trigo. O sea, cómo se separa la paja que no sirve y se quema. Y el trigo, que es lo que después va a hacer el pan, se guarda en el granero para después hacerlo alimento que puedan usar las personas como tal. Y por eso también una cosa, que son dos caminos que tiene. ¿Qué camino tú vas a usar? ¿El camino de la paja o el camino del grano de trigo? Y esta es la parte que trae la conversión. La conversión trae una disyuntiva. O te vas por el camino de la paja y al final todo queda que no sirve para nada, o te vas por el camino del grano de trigo, donde lo que tus obras se van a guardar en el granero, quiere decir en el reino de los cielos. Esa es la visión escatológica de los últimos tiempos, lo que pasará al final de tu vida cuando te encuentres con el Señor Jesús. Esa parte importante. Tiene la visión cristológica, Cristo es el Mesías, yo soy inferior, yo no soy capaz de desatar las correas del zapato. Esa es la visión cristológica, la visión escatológica, y después viene la parte del anuncio. El Señor viene, el Señor es omnipotente, el Señor lo puede todo, el Señor lo puede hacer todo. Por eso es que Zacarías, cuando dudó de la palabra del ángel, el ángel le dijo, te quedarás mudo. ¿Por qué? Porque has dudado de la palabra de Dios. Dios lo puede hacer todo. Dios es omnipotente, puede hacerlo todo, pero a la vez Dios te ama y quiere para ti lo mejor en tu vida. Por eso es la parte esa, y este es el anuncio de Juan. Por eso es que la segunda lectura, que es de Filipenses, hay que ver ahí, cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba en Roma preso, en la cárcel, precisamente que todavía se conserva, la cárcel esa se conserva todavía en el Foro Romano, en Roma, en las ruinas del Foro Romano, está la cárcel esa y está el lugar donde Pablo y Pedro también estuvo preso. Pero cuando él escribe esta carta, él estaba ahí preso y esa la cárcel, lo que era la celda era un hoyo y entonces adentro había un poste y al preso lo ponían atado con grilletes del tobillo al poste. Así estaba Pablo. Y sin embargo le está diciendo
Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos, que se manifiesta al exterior. El Señor está cerca, viene pronto. No se inquieten por nada, más bien presenten toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica llenos de gratitud. Acción de gracias, o sea, ¿por qué? Por todo lo que el Señor nos da, nos provee. O sea, lógicamente, póngalo todo en las manos del Señor, aún las situaciones difíciles, pero también las situaciones buenas, y den gracias a Dios por tu presencia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Entonces, es una carta que es verdaderamente, sobre todo, ver en qué condiciones escribió esa carta. Y viene del capítulo 12 del profeta Isaías. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Esa es la fuerza del Espíritu, el fuego. Y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Da gracias al Señor, gracias, siempre, gracias al Señor por todo. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Esparzan el mensaje. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por su proeza. Anuncien a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es grande con nosotros. El Señor está a nuestro lado. El Señor es nuestro Salvador y en Él confiamos toda nuestra vida. Las cosas difíciles y las cosas fáciles. Siempre alabando y dando gracias al Señor. En cualquier situación que nos encontremos. Toman el ejemplo de Pablo. En la situación que estaba, y él está diciendo, alégrense, hermanos, alégrense siempre en el Señor. Esa alegría que no es de risa, que no es para afuera, sino una alegría interior que da una paz interior, un confiado completamente en las manos del Señor, aún en las situaciones más difíciles. Ese es el mensaje fundamental de este domingo, tercero de Adviento, que es Gaudete, el domingo de la alegría en el Señor. Ya con esto ya es suficiente, es fundamental la básica lo básico de este domingo. Y entonces ahora yo quisiera ya que ustedes comentaran o hicieran preguntas acerca de esto. Rafael, de acuerdo con tu prédica, Rafael, Zaqueo es el publicano que se sube al árbol y lo espera a Jesús, ¿cierto? Y Eh, luego Jesús le dice que se Va a entrar a iba su casa. a su casa, ¿no es cierto? Y él celebra un banquete en su honor, ¿no? Y Jesucristo le dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Sí, lindas palabras, ¿no? O sea, qué seguridad que tenía Zaqueo. Tú observa la humildad de ese hombre, que era una autoridad judía, porque era Ajá. supervisor de publicanos, que se trepa a un árbol. Es como si tuvieras el alcalde de Broward, que va a Muy pasar alguien y se trepa a un árbol. O sea, claro. es un acto de humildad. Ujú. Que lo vean subirse a un árbol trepado. Y entonces fue cuando Jesucristo lo miró y le dice el nombre, sin saber quién era, pero le dice el nombre. Saqueo, bájate del árbol. Precisamente. Y entonces luego, eh, en otras circunstancias, le dice a Leví, sígueme, Exacto. Que era publicano. ¿no? Mateo era Era publicano. publicano. Pero Entonces, no era la altura de Saqueo. Saqueo era supervisor de publicanos. Tenía varios a sus órdenes. O sea, Mateo era un simple publicano.
un simple colector de impuestos. Esto nos aclara, porque muchas veces preguntan, ¿Zaqueo y Leví son las mismas personas? O sea, es Mateo. Entonces, Leví es Mateo. Es Mateo. Leví es Mateo. Mateo. Ajá, El apóstol así Mateo, que es, era publicano, así es. que escribió el Evangelio después. O sea, que se convirtió precisamente. Y él hizo una comida antes de irse con Jesús e invitó a otros publicanos a la comida para despedirse de ellos. Ahí está en el Evangelio también. Se Sí. despidió de ellos, dejó todo y se fue detrás de Jesucristo. Es una vocación, es un llamado. O sea, la gente que escogió a Jesucristo es la menos potencial persona que se podía escoger para ser 12 apóstoles. Uno era un guerrillero, un celota, había de todo. Sí, ¿no? Sí, sí, de Celote, pues él era supuestamente hasta podría haber matado gente, era un Pues ya, guerrillero. por supuesto. Fíjate qué Claro que historial sí, tendría. sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y sin embargo, así se formó la iglesia, precisamente, con esas personas, porque Dios es omnipotente y Dios ¿Quiénes eran, puede hacer. quiénes Y ellos eran los tuvieron gentiles? fe. Dime, ¿Quiénes eran los gentiles? los Los- gentiles eran los paganos, los que no los eran paganos. judíos. Yo pensé que era lo contrario, de los gentiles. No, le llamaban gentiles porque no eran del pueblo judío. O sea, que eran gente pagana, que tenían otros dioses, eran dioses muchos muchos politeístas, o sea, tenían muchos dioses, pero eran gente pagana, no eran del pueblo judío. Como los egipcios, que Exactamente, los egipcios eran gentiles para ellos. Los iraníes, toda esa gente eran fuera del pueblo judío. Esos eran los gentiles. Ellos le llamaban así, los que no eran miembros del pueblo judío. ¿Por qué? Por eso los soldados eran gente mercenario, era gente pagada porque los judíos no podían hacer servicio militar obligatorio, les estaba prohibido. Actualmente, hoy en día, los que son miembros del judaísmo, o sea, el clero judío, no puede hacer servicio militar obligatorio. Están exentos. y los que estaban con el Señor, los que estaban con el Señor eran como eran los No, todos eran judíos. Los que estaban con los apóstoles, todos eran judíos. Pero tenían diferentes profesiones, diferentes, completamente distintos. ¿De dónde les sacó Dios? ¿Cómo vinieron? De todo había ahí. De todo. O sea, eran los peores candidatos para un seminario. y los publicanos. Los publicanos eran precisamente los colectores de impuestos. Oh, ya, ya. Los que eran adeptos trabajaban para el Imperio Romano, porque ellos colectaban dinero para el Imperio Romano, que era invasor del pueblo judío. Por eso los judíos los miraban con roña, con desprecio, porque eran como traidores del pueblo, al asociarse al Imperio Romano. Para completar, por favor, para las personas que nos miran en las redes sociales, por favor, completa hablando sobre los escribas, por favor, Rafael. Los escriban los doctores de la ley. Ujú. Eran judíos, por supuesto, y eran los que enseñaban lo que era la palabra de Dios del Antiguo Testamento, por supuesto, que es lo que ellos usaban, precisamente. Eso eran los escribas, doctores de la ley. Por eso Escribas, es que cuando doctores de ley. Jesucristo se pierde y lo encuentran en el templo, estaba en medio de los doctores de la ley, los escribas, y él mismo le estaba haciendo preguntas a ellos. Ujú. Los escribas son doctores de la ley, los publicanos trabajaban para el imperio romano
Ajá. Y los samaritanos eran de Samaria. Samaria, pero era que se habían dividido, el reino de Israel se dividió en dos partes con los hijos de Salomón, del rey Salomón, Judea y después Samaria aparte. Se distanciaron completamente del pueblo judío, porque hicieron su propio templo, no iban a Jerusalén, al templo de Jerusalén, hicieron sus propios templos y tenían su propia mentalidad completamente distinta a la de los judíos. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo, ella le pregunta, ¿cómo tú judío me pides a mí agua que soy samaritana? Porque no se podían ver uno con otro. Perdón, Rafael, los samaritanos eh, en la palabra del Señor nos dan una lección tremenda de lo que es practicar la fe cristiana, porque, bueno, en ese tiempo la fe en Dios, ¿no? Porque la samaritana, mira cómo cree, ¿no? Por la Porque se palabra del presenta a Señor, ¿no? Jesucristo a ella. Y le Porque dice todo Jesucristo lo es el que que él le ya era. habla. Ajá, Exactamente. Y yo ya sé, este es el Mesías, el prometido de Dios. ya. Y es Ya. otro samaritano el que auxilia al prójimo que le habían asaltado y estaba mal herido. Exactamente. Es capaz de hacer una obra Ajá. que los sacerdotes del templo de Jerusalén no fueron capaces de hacerlo. Claro, mira, el samaritano lo hace, ¿no? Exactamente. Y acá, Porque los judíos no se acercaban a un muerto, porque si tocaban un muerto, para ellos era una condenación. Y por lo tanto, cuando ellos ven a ese hombre que estaba a punto de morir, seguían de largo, porque iban para el templo. Ellos querían más importante ir al templo que ayudar a un hermano que estaba en necesidad. Y el samaritano, como no le importaba poco lo del templo de Jerusalén, ese fue el que se acercó para ayudar al herido. ujú. Y la samaritana, mira, ella recibe la palabra del Señor, le cree y va a evangelizar, A los otros va a samaritanos. llamar a los otros samaritanos. O Exacto, la sea, acción. O sea, la conversión de ella la mueve a una acción. Yo tengo que ajá, decirle a otras personas lo que me ha pasado a mí. sí. Porque hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo tuve una conversión, yo vi a Jesucristo, que se me apareció, pero se queda en eso nada más, en la parte emocional. Pero hay que preguntarle, ¿y qué tú hiciste después de esto? Ujú. Esa pregunta yo me la puedo hacer muchas veces Todos no la porque podemos hacer completamente. sí, porque Pero esa es la pregunta que se hacen ellos, precisamente. sí. Porque es el sello de la conversión. La persona que hace, ¿qué debo hacer? Está sellando con eso lo que su conversión fue verdadera. Que no fue algo sentimental solamente. Porque hay gente que te cuenta la conversión de ellos como que vieron a Jesucristo en los cielos con los ángeles rodeados. ¿Y qué hiciste después? Sí, sí, así es. Es una disyuntiva. Es una disyuntiva. Creo que si hay más comentarios, adelante, hermanos, o preguntas. Y Rafael, Anás y Caifás, ¿qué, Eran sumos qué? sacerdotes, sumos sacerdotes. Uno era yerno del otro, era familia. Y uno tomó, por sucesión, cogió el puesto. Solamente había un sumo sacerdote, el del templo de Jerusalén. Y entonces el yerno tomó la posición del otro, cuando el otro se retiró. Pero seguían juntos, o sea, Anás y Caifás.
Eran judíos del sumo sacerdote. No eran sacerdotes del montón, sino que eran sumos sacerdotes. Por eso a Jesucristo lo llevan al palacio de Caifás para hacer el juicio que le hacen en la casa de Caifás, que era entonces el sumo sacerdote, el yerno de Anás. El, digamos, la condenación, o sí, así podríamos decirle, la condenación de Jesús se hace en el pretorio. El pretorio viene a ser como el Era donde estaba antecadena. Pilato, ya es la parte del gobierno romano, es aparte Ujú, completamente. Ellos lo condenan por blasfemo en la casa de Caifás. Ha claro. blasfemado. ¿Qué más prueba tenemos que tener? Pero ellos no podían condenar a muerte, solamente lo podían hacer los romanos. Por eso es que entonces ellos van al pretorio, que era el ayuntamiento, pudiéramos decir, de Jerusalén, y ahí estaba Pilato, que era el delegado del Imperio Romano. Es el que podía condenarlo a muerte. Ellos no Claro. podían hacerlo. Pero mirando la situación de Pilato, Pilato era un funcionario romano, pero no era de los, como quien dice, de los altos, porque él Era, estaba en era, una provincia muy pobre, que era la de Judea, y poco pesaba dentro del Imperio Romano. él Entonces, estuvo ahí como 10 años de pretorio. sí. Entonces después lo trasladaron a la Galia, según la tradición, a la Galia, que era lo que venía después Francia. Lo trasladaron por la protesta de los judíos porque era un hombre cruel e inflexible. Hablando de la tradición, qué importante que es la tradición en nuestras creencias, ¿no? Por Porque supuesto. el primer evangelio se, se comenzó a escribir en los años 60 y algo, Ese o es Marcos, Marcos, el primero, ¿no es en el cierto? 65. Es el más Sesenta y corto, cinco. Ajá. ya, es el Evangelio de Marcos. Mateo y Lucas son del 85 y Ujú. Juan es del año 100 ya. Entonces, mira, para que se comience a escribir, se necesitaron 65 años en el primer caso y 85 en el No, segundo, date cuenta, Jesucristo muere en el 33. 33. Ya, Ah, ya, claro, descontando ¿ok? eso. Ya, Ajá. 65 vendría a ser 32 años ya, en el primer caso. Ah, exacto. Pero las entonces, cartas de Pablo son primero que los evangelios. ujú. Por ejemplo, la institución de la Eucaristía, este relato que hace Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, eso es anterior a la descripción de la Eucaristía en los evangelios de los evangelios. Eso es, él no estaba en la última cena. Fue una visión que tuvo de lo que sucedió ahí. Pablo fue muerto en el 64. Fue martirizado. Pablo, a ver, Pedro anduvo ¿es con Pedro Marcos o era con Marcos. Pedro con andaba con Marcos, no? Marcos. Ya. Y Pablo con Lucas. Exactamente. Pablo con Lucas. En, Lucas también habla de la Eucaristía, ¿cierto? Muy superficialmente. ¿Cómo? Mm, Lucas habla también de la Eucaristía, de la última cena, Le pero hablo de la última cena porque como de le pan. cuentan a él lo que había pasado. Ah, Ya. no como, claro, no como Juan. Lucas fue a investigar todo lo que había pasado con Jesucristo. Lucas era griego, no era judío, era griego. Teófilo lo envió precisamente para que era el mecenas de él, el que le pagó el viaje, etcétera, etcétera.
Por eso todo él le comienza, mi amado Teófilo. ¿Por qué? Porque le está contando a él lo que él había. Era como un periodista. Él fue el que interrogó a la Virgen María para saber exactamente lo que había sido la anunciación. Porque eso nada más se sabe en Lucas. Y Lucas debió tener el respaldo de Pablo, que en la visión el Señor también debió hablarle de la Eucaristía. Por supuesto, él te había hablado de la Claro, Eucaristía también. claro, Claro, por supuesto. de todo lo que es su doctrina. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque en realidad Pablo, después de predicar, es cuando se encuentra con los apóstoles, ¿no es cierto? En algún Pablo, momento. Pablo comienza con Bernabé. Ujú. Bernabé es el que trae a Pablo de Tarso, lo trae a Antioquía. Y entonces ahí comienza él. Y nos salen los dos y llevan a Marcos, porque Marcos era primo de Bernabé. Era un jovencito. Y entonces, ya en la segunda ciudad que llegaron, ya él quiso volver otra vez a casa de su mamá. Y Claro. entonces, Ujú. cuando Pablo va a salir otra vez con Bernabé, Pablo le dice, no, a Marcos no lo traiga, porque el que se echó para atrás una vez no es digno de volver con nosotros. Y entonces se separaron, Bernabé se fue por un lado y Pablo se fue por otro. Porque Bernabé sí quería llevar A Marcos, a Marcos con él, porque era su primo. claro. Y además y después lo pide Pablo, ¿no? Y después, cuando Pablo está preso, dice, por favor, tráigame a Lucas. Claro. A ver, no, perdón. Ah, Cuando tráigame a a Marcos, Marcos, exacto. Ajá. cuando él está preso, tráigame a Marcos. O sea, por eso, nunca diga de esa agua no voy a beber. Así fue la cosa. Ya. Bueno, gracias, Rafael, por esta charla que has compartido con nosotros. Hemos disfrutado de la palabra del Señor y todo nos ha quedado claro. Ya. Invitamos a todos nuestros hermanos que nos han acompañado a que nos sigan acompañando el próximo año y a todas las personas que nos siguen en las redes de igual manera que nos sigan acompañando en el próximo año. Sea la Carlos, oportunidad. di la próxima clase va a ser ya en enero. Sí. Eh, las clases próximas serán en enero 11, 25, febrero 8, 22. Hasta ahí. Posteriormente les haremos conocer las clases en el primer semestre del próximo año. Sea la oportunidad para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año. Eh, Y les sobre todo, digan feliz Navidad. O sea, ese lema que se ponía antes en los carros que decía, Christ is the reason or the season. Cristo es la razón de la fiesta. O sea, porque eso que dicen felices fiestas ¿de qué? ¿De qué? La feliz fiesta es porque, feliz Navidad, ¿por qué? Porque Jesucristo ha nacido. Esa es la parte importante. No quiere decir el nombre de Cristo, pero yo no, siempre se nombra el motivo de la fiesta, ¿no? sí, acá es, Feliz 4 de julio, pero se dice por qué fue la fiesta. Es por el 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos. Pero entonces él dice, a mí cuando me mandan una tarjeta esa de feliz Navidad, feliz fiesta, la rompo. Christ is the reason o the season. Cristo es la razón de la fiesta. amén. Sí, Ya. lo que pasa es que Y, le gustan las fiestas, pero no quieren reconocer a Cristo. Exactamente. No quieren ni que La poner el verdad, nombre sí, siquiera. claro, así es. Claro, Ese es porque el es poder. feliz Navidad, ¿no? No es Claro, feliz feliz. Navidad.
Esa es Claro, la no es cuestión. felices fiestas. Y con estas explicaciones nos despedimos y de aquí será hasta el próximo año. Les recomendamos que escuchen, nosotros después de la grabación lo vamos a escuchar, el villancico Campanitas sonando están. Es muy Ay, qué bonito. bien, qué bien.